Saludos a todos. Hoy vamos a explicar un ejemplo acerca del tratamiento estadístico utilizando medidas numéricas. Vamos a trabajar las medidas de centro y de variabilidad. Veamos nuestro ejemplo. Inicialmente, vamos a considerar el consumo de combustible en litros durante 15 días en dos máquinas que presentan procesos similares. Asumimos que este consumo presenta alguna variabilidad y queremos comparar esos resúmenes. Nos solicitan elaborar el resumen de la variable consumo de combustible para dos máquinas que trabajan procesos similares mediante las medidas numéricas de centro y variabilidad. Antes de iniciar nuestro tratamiento estadístico, recordemos lo siguiente. Si los datos provienen de una población, muy importante que nosotros tengamos en cuenta la simbología y los modelos matemáticos que van a resumir esta variable. Si los datos provienen de una población, el promedio aritmético se nota con la letra mi. Es una letra griega muy importante en estadística porque significa que estos valores con letras griegas van a describir los datos de una población y a estos se denominan parámetros. Para denotar la desviación estándar utilizamos la letra sigma y para la varianza sigma cuadrado. Recordemos que estos son nuestros parámetros de la población. Si los datos provienen de una muestra, los descriptivos de esa muestra se notan con letras latinas. X barra es una letra latina y será un estimador o de pronto una estadística que nos pueda resumir los datos. Eso será para el promedio aritmético. Para la desviación estándar utilizamos la letra S y para la varianza S cuadrado. Una vez sistematizados nuestros datos, eh, lo hemos hecho aquí en una hoja de Excel, vamos a explicar mediante estas herramientas informáticas cómo determinamos nosotros cada uno de nuestros descriptivos. Ya teníamos nosotros aquí calculado el promedio aritmético, ¿sí? Vamos a nuevamente a calcularlo. En Excel es muy fácil el procedimiento. Mediante nuestra barra de fórmulas vamos a llamar la función promedio. Ese promedio que nos trabaja Excel, pues aquí nos explica en Excel la ayuda cuál es la función de ese descriptivo. Nos presenta un ejemplo y muy fácilmente nosotros podemos calcular el promedio aritmético. Bueno, el promedio aritmético para la máquina 1, seleccionamos el rango de los datos, damos enter. Es 13.8 litros. También podríamos hacer lo mismo para la máquina 2, pero pues aquí vamos a arrastrar nuestra celda y vemos que el consumo para la máquina 1 es un poco más alto que el consumo para la máquina 2 en promedio. Eso es la anotación si los datos provienen de una población. También lo podremos hacer para una muestra. Lo único que vamos a cambiar es la simbología. Recordemos que nuestra fórmula o modelo matemático para determinar el promedio aritmético es el mismo, ya sea si los datos provienen de una población o provienen de la muestra. Observen que el resultado es el mismo. Continuamos nosotros con nuestros descriptivos. La mediana, ¿no? La mediana para la máquina 1. Excel también nos calcula mediante la función de la mediana. Determinamos nosotros para la máquina 1 y también podríamos hacer cálculo de la mediana para la máquina 2. Muy sencillo, arrastramos los datos y observen que el rango no ha cambiado, se corresponde para la máquina 2. La mediana, pues realmente no tenemos una anotación para datos de la población. Como estamos utilizando letras latinas, pues les voy a buscar aquí en la muestra, ¿no? Para calcular la moda de nuestros datos, Excel también nos genera su cálculo, ¿no?
Entonces vamos a seleccionar la función moda 1, seleccionamos nuestros datos y vemos que la moda es de 8.3. Eso será la moda para la máquina 1. Veamos la moda para la máquina 2, como sería nuestro descriptivo. Pues ubiqué los datos de tal forma que pueda yo organizarlos y poder arrastrar y me calcule inmediatamente la fórmula. Ven que tenemos que la moda para los datos 1 es de 8.3 y para la máquina 2, los datos 2, 16.3. Bueno, de momento tenemos simplemente unos datos, pero recuerden que estos datos siempre tenemos que hacerle una interpretación. El promedio o aritmético o media aritmética, recuerden que es una medida que me resume los datos y que ella se deja afectar por los valores extremos. Más adelante miraremos y compararemos los valores mínimos y máximos a ver si de pronto tenemos algunos datos que puedan afectar este promedio. La mediana no se deja afectar tanto de los valores extremos. Es una medida de centro, ¿sí? Y esta comparación entre la media aritmética y la moda es muy importante, ¿no? Observen que para la máquina 2 el promedio es muy cercano a la mediana, ¿no? En cambio para la máquina 1 un poquito alejados. La moda como el dato que más se repite, ¿cierto? Tenemos 8.3 dos veces para la máquina 1 y 16.3 para la máquina 2. Bueno, otro cálculo que podríamos nosotros realizar es el de la mediana. Perdón, otro dato diferente al de la mediana sería la media armónica. La media armónica, pues yo la denoto con la letra H, ¿sí? Para la máquina 1 y para la máquina 2, H2. Anotarlas así con esas letras latinas. Y Excel también me va a generar el descriptivo para calcular la media armónica. Calculamos aquí la media armónica en Excel, seleccionamos nuestros datos y de igual forma arrastramos. Observen que aquí tenemos los cálculos de la media armónica, también difieren un poquito. Podemos calcular la media geométrica para la máquina 1 y la media geométrica para la máquina 2. De igual forma llamamos nuestro modelo matemático en Excel media, media geométrica y seleccionamos los datos. Bueno, tenemos algunos descriptivos importantes si queremos nosotros hacer comparaciones, ¿no? La media recortada. Solamente voy a hacer algún cálculo aquí de la media recortada. Voy a colocarle así. Vamos a copiar esta formulita y vamos a colocarla acá y vamos a hacerle de pronto alguna característica importante para diferenciarla. Colocarle X barra 1 recortada. Es importante también que la media acotada o recortada, ¿sí? Se refiere a que si nosotros queremos eliminar algún porcentaje de los datos en sus extremos, pues la media acotada es la que nos va a permitir. Seleccionamos nosotros el conjunto de datos, ¿sí? Y vamos a colocar un porcentaje. Ese porcentaje puede ser un 5 o 10%, ¿cierto? Y verifiquemos que nuestro dato esté en valores decimales.
Bueno, ¿para qué utilizar esta media acotada o media recortada? Si quiero quitar algunos datos atípicos con algún porcentaje, como lo he hecho acá utilizando la función media acotada, seleccionamos el rango de los datos y colocamos un valor en- de probabilidad de 0 a 1. Esto significa que es el 10%. Estamos quitando un 5 y un 5% en sus extremos. Bueno, ahora vamos a determinar algunas medidas de variabilidad. Muy importante la desviación estándar. Es una medida de la dispersión de los datos alrededor del promedio. Tenemos desviación estándar si los datos provienen de una población o si los datos provienen de una muestra. Si los datos provienen de una población, recordemos que el modelo matemático va a cambiar. En Excel lo vamos a encontrar desviación estándar para en función si los datos provienen de una población, es desvest. Vamos a seleccionar nosotros nuestro rango de los datos y tenemos una desviación estándar de 5.42. Para la máquina 2, una desviación estándar de 3.93. Recuerden que estas medidas se dan en litros. Siempre verifiquemos que una vez calculadas las fórmulas y nosotros las arrastramos, que sean del rango de los datos que estamos seleccionando para no tener errores. Entonces ahí tenemos nuestra desviación estándar. Si los datos provienen de una muestra, la función será desviación estándar M. Nos calculan la desviación estándar muestral. Recuerden que las fórmulas y modelos matemáticos cambian si los datos provienen de una población o una muestra. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Podríamos nosotros calcularlo muy fácilmente multiplicando esta celda nuevamente por ella misma, ¿no? Es una forma de hacerlo, ¿no? Pero también podríamos nosotros llamar la función de varianza. Varianza si los datos provienen de una población. Esto corresponde a la máquina 2. Entonces damos enter y ahí tenemos la varianza. Lo mismo podríamos hacer si los datos provienen de una muestra. Varianza de acuerdo si los datos provienen de una muestra para la máquina 1 y para la máquina 2. Bueno, ahora vamos a calcular coeficiente de variación. Nuestro coeficiente de variación, pues con Excel lo podemos calcular de la siguiente manera. Vamos a hacerlo para si los datos provienen de una muestra, ¿no? Recuerden que es la desviación estándar sobre el promedio. Entonces, vamos a tomar la celda de la desviación estándar para la máquina 1 y lo dividimos por el promedio X barra. Nos da 0,41. Lo podemos presentar también en porcentaje del 41%. Lo mismo podríamos hacerlo para la máquina 2. Entonces tenemos la desviación estándar y lo dividimos entre su promedio. Aquí tenemos que es de 0.3, es un porcentaje del 30%. Con Excel también podemos calcular los valores mínimos y máximos. Vamos a calcularlo solo para la máquina 1. Valor mínimo del consumo para la máquina 1. Seleccionamos nuestro rango de datos y es de 5.3. El valor máximo también podríamos calcularlo a partir de Excel. Seleccionamos el conjunto de datos y tenemos que, recordemos que lo estamos haciendo para la máquina 1, es de 23,5. El rango será la diferencia entre los dos valores, ¿no? Tomamos el mayor y le restamos el menor. Ahí tenemos nuestro rango.
Podríamos hacer lo mismo para la máquina 2, ¿no? ¿Sí? Entonces hagámoslo rápidamente. Mínimo para la máquina 2. Seleccionamos nuestro conjunto de datos. Vamos a sacar el máximo. Bueno, una forma también rápida de hacerlo sería llamando la función y pues de pronto si yo quisiera copiar los datos es simplemente cambiar la función, dejar el mismo valor de mínimo, copiar los datos y cambiar simplemente la función. Bueno, para el rango hacemos la resta de los dos datos y tenemos el rango. Excel también nos permite contar si la base de datos es muy grande, no es de 15 días como la tenemos acá, sino son muchos datos y yo quisiera saber cuántos datos puedo tener allí, pues también Excel me permite mediante la función de contar, puedo contar el conjunto de datos para saber cuántos datos yo tengo para la máquina 1. Tengo 15 datos y también puedo utilizarlo para la máquina 2. Contar para la máquina 2. El error típico es una medida también utilizada en estadística que tiene que ver sobre el cociente de la desviación estándar y la raíz cuadrada del conjunto de los datos. Una medida muy utilizada en inferencia estadística. Vamos a calcularla aquí rápidamente. Entonces el error típico para la máquina 1 será la desviación estándar 1 dividido la raíz cuadrada del conjunto de datos que nosotros tenemos allí, del número de datos, que es 15. Entonces me da 1.45. Será el error típico. Lo mismo voy a hacer para la máquina 2. Entonces tomamos la desviación estándar 2. Recuerden que la desviación estándar muestra y lo dividimos por la raíz cuadrada del conjunto de datos, obviamente de la máquina 2. Eso me da 1.05. Bueno, este cálculo lo hemos hecho todo formulado. Ya si queremos utilizar herramientas más avanzadas en Excel, pues lo que tenemos que hacer nosotros es utilizar eh, en el menú de datos, pues una herramienta que se llama análisis de datos. A veces es necesario que en Excel habilitemos esta herramienta, ¿sí? Análisis de datos me permite, eh, pues tiene una cantidad de herramientas allí que me permite sacar toda la estadística descriptiva que hemos hecho acá. Por pronto la más importante, ¿no? Pues antes de eso, antes de poder desarrollar casi a dos clics el cálculo descriptivo, voy a tomar estos datos, los voy a copiar y los voy a organizar en columnas. Entonces para eso vamos a decirle a Excel que nos haga un pegado especial de este conjunto de datos, pero que me los coloque en columnas. Para eso utilizo la función transponer. Aquí tenemos nuestros datos, máquina 1 y máquina 2. Ahora sí, vamos a calcular nuestros descriptivos para esos dos conjuntos de datos. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer en Excel? Vamos a la herramienta de análisis de datos y vamos a darle estadística descriptiva. Seleccionamos nosotros el rango de los datos de la máquina 1 y máquina 2. Seleccionamos estos datos con rótulos y le decimos que nos lo presente en una hoja nueva, puede ser. Y aquí tenemos nuestros descriptivos, el promedio, que es la misma media, tenemos el error típico, la mediana, la moda, tenemos la desviación estándar, la varianza, la kurtosis, el mínimo, el máximo y cuántos datos tenemos.
Bueno, espero que les haya gustado este, este video y vamos a esperar la parte 2 para explicar otras medidas numéricas. Gracias.